Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, Cisco. Muy buenas tardes, un gusto saludarles, espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar el avance de nuestra asignatura, pero sin embargo vamos a repasar lo que hemos hecho en la última clase. Bien, hemos hablado sobre los pendrives que podríamos hacerlos booteables, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a la palabra booteable habíamos mencionado que se refiere que puedan arrancar por sí solos sin que requieran de un sistema operativo, ¿no? Que es la ventaja que tendrían, ¿no? Y precisamente hemos visto que vamos a tener la necesidad de tener pendrives booteables. Esto por el tema de la velocidad que se puede aprovechar de los pendrives. Antes, por ejemplo, el caso de los instaladores, decíamos, se hacían en los DVDs, ¿no? O, bueno, hasta ahora también podemos encontrar los instaladores en DVD. Pero sin embargo, ciertos softwares que vamos a requerir instalar varias veces constantemente, es preferible llevarlo a un pendrive, como es el caso, por ejemplo, de los instaladores de los sistemas operativos, ¿no? Porque en algún momento podría caer nuestro sistema operativo, ¿no? Por los virus y habíamos mencionado, por lo cual es necesario tener los booteables en pendrive, ¿no? Bien. Entonces, para eso habíamos mencionado lo siguiente, que es conveniente tenerlo como imagen ISO, el software que necesitemos, ¿no? Y cómo crear esos softwares, o es decir, en este caso los archivos ISO, que son como lo que habíamos dicho, los archivos zip, ¿no? Los comprimidos, ¿no? Pero en este caso con extensión ISO, ¿no es cierto? Entonces, generalmente lo que habíamos mencionado de un DVD, un CD, ¿no es cierto?, que está en una situación original, podemos hacer una copia fiel y eso es lo que representaría la imagen ISO. Y un software que nos permite aquello y con carácter gratuito es el Daemon, ¿no? Entonces, que podemos crear, podemos inclusive subir, lo sube como si fuera una parte, ¿no?, de la partición, o sea, como estuviera corriendo del DVD. Bueno, en realidad está corriendo de la misma computadora, ¿no? Y ahí uno puede tranquilamente usarlo como estuviera ahí cargado el DVD habíamos mencionado, ¿verdad? Luego habíamos hablado de este software Yumi, ¿no? Que realmente, bueno, tenemos también el Rufu, esos son los más usados, el Yumi especialmente por el arranque múltiple, ¿no? Que al mismo tiempo, en el mismo pendrive, podemos tener varios, ¿no? Varios software que estén corriendo, ¿no? Como punto .is. Esa es la ventaja que tendría, ¿no? Entonces podríamos, habíamos mencionado sistemas operativos, antivirus, clonaciones, todo lo que pueda ser cargado como ISO, ¿no? Para poderlo hacer correr, ¿no? También habíamos hablado que, por ejemplo, el caso del sistema operativo de Windows 10, si lo hacemos la instalación de un DVD, nos puede tomar unos 30 minutos, ¿no es cierto? Pero si lo hacemos de un pendrive directamente, el tiempo disminuye, como puede ser 15 minutos o menos, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de hacerlo correr a partir del pendrive, ¿no? Y el proceso también ya habíamos visto que tenemos que entrar a BIOS, al setup, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que decirlo que ya no tenga que buscar el sistema operativo del disco duro, sino del pendrive, ¿no? Entonces el pendrive se va a autoejecutar con el ISO que estemos deseando, ¿no? Bien, entonces en la pantalla principal nos sale como estamos viendo aquí y uno tiene que elegir qué es lo que va a hacer correr del contenido que tenga el pendrive, ¿no? Y bueno, habíamos visto varios utilitarios que se pueden explotar de esa forma. Hiren, que hemos dicho que eh, eh, hace correr un sistema operativo, pero de una forma así bastante light, ¿no es cierto? Que precisamente internamente está cargado con herramientas de todo tipo, ¿no? Y estas herramientas son las que hemos mostrado, ¿no? Cuando tengamos un problema del disco duro, cuando tengamos algún problema de cualquier percance, ¿no? Contraseñas, algo, entonces podemos tranquilamente con esto resolver, ¿no? Y alguna vez si nuestro sistema operativo ya ha caído, ¿no es cierto? Entonces directamente podemos hacer correr esto, ¿no? De nuestro pendrive y es como estuviéramos haciendo correr la computadora.
Entonces, si de repente tenemos una necesidad urgente de copiar un archivo o algo, entonces podemos hacerlo también ahí, ¿no? Con esta herramienta, ¿no? Realmente nos puede salvar de apuro con una computadora que totalmente esté caída, ¿no? Entonces, a partir de esta herramienta, como habíamos mencionado. Y aquí tenemos el conjunto de todas las herramientas, ¿no? Que podemos, ¿no? Y si vemos, realmente tenemos una gran cantidad, ¿no es cierto?, de softwares que podemos hacer correr con este utilitario, ¿no? Y que nos salvan en esa situación de necesidad, ¿no? Bien. También tenemos sistemas operativos, también que podemos descargarlo y hacerlo correr a partir también del pendrive, ¿no? De los diferentes sistemas. Pero en una situación, como su nombre indica, de mini, ¿no es cierto?, de forma resumida, ¿no? Pero que nos salvarían de apuro, ¿no? Entonces tenemos para eso de los diferentes sistemas operativos. Entonces, cuando cae nuestra computadora, con esto ya podemos defendernos, había dicho, ¿no? Y este que es súper importante es Shadow Defender. Entonces, siempre habíamos dicho en el caso de un café internet, por los N pendrives que van metiendo, va a estar lleno de virus, pero sin embargo, siguen ejecutándose. ¿Y qué es lo que hacen? Pues usan congeladores como es el Shadow Defender, ¿no? Entonces, estos congeladores, habíamos mencionado lo siguiente, que lo que hacen es una copia, así imagen, una copia fiel de nuestro sistema operativo, o lo que especifiquemos, podemos decir el C, el D o el E. Por lo general el C, ¿no es cierto? Entonces, de tal forma que si un virus hace cambios, ¿no? Habíamos mencionado en cualquier de los archivos, pues cuando se reinicie, la computadora va a tomar el original y todo lo que se haya cambiado o se haya adicionado no lo va a tomar en cuenta. Es como que en cada reiniciación de la computadora, ¿no? Se estaría tomando una situación, eh, digamos, nueva, ¿no? En cada reinicio, ¿no? Esa es la gran ventaja. Pero sin embargo, habíamos mencionado que aquí uno tiene que acostumbrarse a no guardar nada, absolutamente nada en el C, porque todo se borra, ¿verdad? Y generalmente habíamos mencionado que en Windows todo apunta a guardar en el C, ya sea fotografías, documentos y todo, ¿no? Pero sin embargo, uno puede cambiar dentro de Windows, ¿no? Y decirle que ya no guarde en C, sino que guarde, por ejemplo, en D. Entonces, de tal forma que, bueno, no tengamos la necesidad de guardar nada en el C y tengamos siempre una situación nueva cada vez que reiniciemos, ¿no? Bien, pero también les recomiendo que, aunque no usemos Shadow Defender, la recomendación, ya van a ver a futuro, es guardarlo en otras carpetas, pero no donde está el sistema operativo. No, ¿ya? Porque los ataques de los virus siempre van a apuntar donde esté el sistema operativo. Entonces, si uno acostumbra a guardar fotografías, documentos claves importantes en el C, lo podría lamentar muy, muy terrible a futuro, ¿no? Porque puede caer toda la partición y podríamos perder toda nuestra documentación, ¿no? Preferible guardar en otras particiones. ¿Está bien? Bien, entonces hemos mencionado el Shadow Defender. Aquí es una ventana donde uno tiene que elegir qué partición desea congelarlo y pone Enter Shadow Defender y ya está, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma uno tiene no corre riesgos, puede poner N pendrives, ¿no es cierto? Y sin que sufra eh, lo que van a ser los problemas con los virus, ¿no? Bien. Luego, este otro software también que hemos hablado, la Acronis, realmente la Acronis es otro que muy, muy importante que nos salva de apuros. ¿Qué es lo que hace Acronis? Habíamos dicho que hace una copia de seguridad de todo el disco entero o de alguna partición, y por lo general donde está el sistema operativo del C, ¿no? Si está el C, hace una copia fiel, ¿no es cierto? Es como que lo tuviésemos en resguardo. Entonces, en algún momento, cuando llegue a caer por algún percance, ¿no es cierto? Nuestro sistema operativo, entonces lo único que uno tiene que hacer es ver dónde lo ha guardado, ¿no es cierto? El archivo que aquí uno especifica. Y nuevamente lo que hace, habíamos mencionado, Acronis, es reemplazar, ¿no? Lo nuevo o lo que teníamos guardado con todo lo corrompido, ¿no? Entonces es como el Shadow, pero de una forma total, ¿no? Entonces habíamos mencionado que muchas veces cuando uno tiene que instalar, ¿no? Le va a demorar 2 horas inclusive, ¿no? Porque tiene que ir instalar de cada uno
de los programas. Pero con el Acronis uno se olvida, lo pone en situación automática y en cuestión de minutos ya lo tiene en esa versión última que se ha hecho una copia, ¿no? Entonces realmente es una maravilla Acronis. También les había mencionado lo siguiente, que en cualquier momento, si cae nuestro sistema operativo, el Acronis podemos hacerlo correr del pendrive, ya sabemos con el Yumi, lo hacemos correr, ¿no es cierto? Y podemos rescatar, especificando dónde está guardado la copia, ¿no? De la última vez y listo, ¿no? O también, como en el caso del BIOS, uno tiene que presionar F11, ¿no es cierto? Constantemente, y lo que va a hacer va a inicializar, no con el sistema operativo, sino va a inicializar con Acronis y lo mismo, ¿no? Uno tiene que especificar dónde está guardado y con eso ya procede a reemplazar y tenerlo como nuevo nuevamente en la computadora, ¿no? Entonces la ventana que nos sale va a ser de esta forma, ¿no? Entonces si uno quiere continuar con lo que va a ser el cargado de Windows, ¿no? O de repente con Acronis, ¿no? Por supuesto, si Windows está corrompido, algo pasó, no va a poder entrar aquí, ¿no? Entonces necesariamente con Acronis. ¿Está bien? Luego tenemos VirtualBox, ¿no es cierto?, que nos permite virtualizar otros sistemas operativos, habías mencionado. Vale decir, dentro de nuestro sistema, vamos a suponer que estamos con el Windows 10, entonces podemos al mismo tiempo hacer correr Windows 8, Windows XP, o bien de la línea de Linux, ¿no es cierto?, el Ubuntu, por ejemplo, ¿no? Varios sistemas operativos, ¿no? Entonces, esto para ir probando algún software, digamos, con otros sistemas operativos, bueno, una serie de cosas que se puede usar, ¿no? Y eso es VirtualBox. Y finalmente, PowerToys, que les había mencionado, que también es gratuito, uno lo puede descargar de internet, y especialmente lo que quiero justamente compartir es la de Fancy Zones, ¿no es cierto? Que uno diseña más o menos cómo las ventanas se van a organizar dentro de la ventana de la computadora, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera, y siempre hay la necesidad de trabajar, hay veces, con varias ventanas, con diferentes programas, como por ejemplo aquí es el caso, tiene un programa principal que lo ha puesto al medio y otros programas secundarios que van a estar corriendo, ¿no es cierto? Entonces, que estarían al costado. Entonces, el diseño que aquí he especificado ha sido 5 ventanas que va a estar en el monitor mostrándose, ¿no es cierto? Muchas veces, por ejemplo, para un trabajo de investigación en Word, en eso, algo que estemos editando, entonces con respaldos de repente de búsqueda de una página web o de repente para buscar algo con el explorador, ¿no es cierto? El Total Commander o el explorador de Windows para buscar algún archivo, de repente también para tener otra ventana, ¿no? o, o de repente alguna música, algo que estemos manipulando, entonces uno no tiene que estar cambiando, ¿no? De ventana directamente ya aquí procesando, ¿no? De forma más eficiente el trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite Fancy Source. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso es lo que hemos hablado la última clase. Bien, entonces esto que hemos llegado hasta este punto es precisamente lo que corresponde con ese primer paso que es el BIOS, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar el siguiente paso, el paso 2, que corresponde al disco duro, ¿no? O sea, ya hacer correr el sistema operativo, ¿ya? Permítanme hacer el cambio respectivo. Bien, ahora sí, aquí lo tenemos. Entonces, en la última clase hemos estado haciendo un adelanto, ¿no es cierto? Tenemos el ingreso de la corriente eléctrica, el transformador, ¿no es cierto?, que distribuye en toda la computadora, ¿no es cierto? Y nuestra computadora sabemos que solo funciona con la electricidad, o sea, y ahí tenemos los ceros y unos, ¿no es cierto?, con o sin electricidad. Por eso nuestra computadora trabaja con el sistema binario, ¿no es cierto? Hemos visto entonces que lo primero que se inicializa es el sistema BIOS, ¿no es cierto? Y entra en ejecución el POST, ¿no es cierto? Que es para la verificación que todo
está funcionando correctamente. O sea, es el primer sistema operativo, el primer programa que va corriendo, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que hace, en base a lo que hemos especificado en el setup, ¿no es cierto? Busca el sistema operativo, ¿no? Hemos dicho que puede buscarlo ya sea en el disco duro, ¿no es cierto? Puede buscarlo en el pendrive, puede buscarlo en el DVD o puede buscarlo en el rack. O puede ser con Yumi, que busque en cualquiera de estas. Bueno, vamos a asumir que siempre, bueno, bajo la situación de lo que siempre hacemos correr, que va a estar el sistema operativo en el disco duro, ¿no? En el disco duro. Entonces Windows va a estar en el disco duro. Entonces el post le va a pasar el mando, ¿no? Ahora a lo que va a corresponder al sistema operativo que está en el disco duro. Ahora lo vamos a ver eso a detalle. Entonces, el disco duro, ¿no? Si observamos esta imagen, ¿no? Esto está destapado. ¿Qué es lo que tenemos adentro? Pues tenemos estos discos, ¿no es cierto? Por eso el nombre de disco duro, hard disk, ¿no? Entonces pueden ser 6, 7 o más discos, ¿no es cierto? De acuerdo a la capacidad que tenga nuestro disco duro, será de 2 terabytes, 4 terabytes, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los discos, ¿no es cierto? Entonces en estos discos está guardado nuestro sistema operativo, que puede ser Windows 10, Windows 11, el sistema operativo que lo tengamos grabado. ¿Y cómo lo tenemos grabado esa información? Pues en tema binario, ¿no es cierto? En el caso de lo que se refiere al disco, entonces se guardan en términos magnéticos, ¿no? Sabemos que la carga magnética, ¿no es cierto? La carga magnética puede ser dos cosas, positivo o bien negativo, ¿cierto? Y esto nos viene como anillo al dedo, pues lo mismo va, ¿no es cierto? En el sistema binario 0 o 1, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos cargas positivas y cargas negativas. Entonces todo lo que hemos llevado, por ejemplo, la letra A, ¿no es cierto? En el sistema binario, voy a hacer una suposición que es así, ¿no? 0, 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, ¿no es cierto? Que representa la letra A, un byte con 8 bits. Entonces, en términos de carga magnética también puedo hacer, voy a asumir que los ceros sean los negativos, positivo, negativo, 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 positivo, positivo. O sea que cualquier letra, cualquier comando, cualquier número lo puedo expresar también cargas magnéticas y de esa forma está guardada toda esta información en nuestro disco duro, ¿no? Pero ya no como el caso de un DVD con o sin perforación, ¿no es cierto? Como habíamos visto, ¿verdad? Sino que aquí se guarda expresado en términos de cargas magnéticas. Entonces, si quiero yo guardar la letra A, entonces en términos magnéticos voy a tener guardado menos, menos, más, menos, 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 más y más. Entonces está guardado la letra A. Entonces, de esa forma se guarda la información, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que si es un sistema operativo, no estamos hablando de un byte, sino estaríamos hablando seguramente de 2 gigabytes, 2.000 millones, ¿no es cierto?, de bytes, imagínense, ¿no? Entonces, por eso es que nuestro disco, a veces vamos a ver cuando guardamos algo, le toma un tiempo, porque imagínense la cantidad de bytes o la cantidad de bits que tiene que estar guardando, ¿no es cierto?, en términos de carga magnética. Y ahora seguramente ya nos explicamos, ¿no es cierto?, el hecho de que, bueno, esta información, por más que apaguemos o le cortemos la electricidad a nuestra computadora, no se pierde esta información. ¿Por qué? Porque vemos que no depende absolutamente nada de la electricidad, porque está guardado en términos magnéticos, ¿no? No en términos eléctricos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, nuestro sistema operativo está guardado así, de esa forma, ¿no? Aquí tenemos esto que observamos aquí, el que permite realizar la escritura o la lectura, ¿no es cierto? Y observamos que el disco duro, su funcionamiento es todo con carácter mecánico, ¿no es cierto? Todo con carácter mecánico. Bien, ya vamos a estar hablando con más calma. Pero, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona el disco duro? Pues precisamente, y esto es muy importante que quiero compartirles, que es el MBR. Nos preguntaremos qué es el MBR. Pues lo siguiente, en un equipo basado en BIOS, que ya sabemos que es el BIOS, ¿no es cierto?
La BIOS del sistema localiza, carga y ejecuta el denominado Master Boot Record. A partir de ahora que lo vamos a llamar MBR, ¿no? Que en español significa registro de arranque maestro, ¿no? Es decir, la BIOS, ¿no es cierto?, le cede el control al MBR, ¿ya? Entonces le dice, ahora sí te toca a ti el turno, ¿no? Y aquí tenemos esta imagen, ¿no? Inicialmente el BIOS, ¿no es cierto?, que le cede el control al MBR, ¿ya? Entonces, para poder funcionar con normalidad cualquier disco duro, estamos hablando del disco duro, necesita tener una tabla de particiones, ¿ya? Y el estilo de partición le indica a Windows cómo acceder a los datos del disco actual, ¿ya? Entonces, todo disco duro tiene su propio MBR, ¿no es cierto? Y hemos mencionado que el disco duro, es decir, en el disco duro está guardado nuestro sistema operativo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que entra es el MBR. Pero el MBR es el que tiene que decirle, sabe cómo está organizado la información dentro del disco duro. Y ese es el papel que le toca al MBR. A ver, veamos aquí con calma para entender eso. Ya hemos mencionado, ¿no? Posteriormente, el Master Boot Record carga y ejecuta el denominado Volume Boot Record. Finalmente, este sector de arranque será el que cargue los programas, este BBR que estamos viendo, y archivos necesarios para el sistema operativo que pueden diferir de uno a otro. El volumen, el BBR, se encuentra en el primer sector de la partición primaria. Contiene código ejecutable. Este código de tamaño variable según el sistema se utiliza para iniciar la carga del sistema operativo. Por ejemplo, si la partición tiene instalado Windows 7, 10, lo primero que se ejecuta es ese archivo, ¿no es cierto? En Windows XP era antes eso, ¿no? Pero ahora es esto, ¿no? Entonces, de esa forma va el proceso, ¿no? Entonces, tenemos primero el BIOS, y el BIOS lo que hace es buscar el MBR, esto ya dentro del disco duro, ¿verdad? Y el MBR luego le pasa, ¿no es cierto?, al BBR para lo que va a ser el cargado del disco, del sistema operativo en consideración, ¿no? El MBR, miren las limitaciones, y es antiguo el MBR, ¿ya? Pero sin embargo nos podemos encontrar con este tipo de discos. Solo se admiten las particiones MBR con una capacidad de almacenamiento de hasta 2 terabytes, ¿ya? Entonces, para discos duros, ¿no es cierto?, más a 2 terabytes, el MBR ya no nos sirve, ¿ya? Entonces, solamente hasta 2 terabytes, ¿no? Miren, y además, en su forma original, el esquema de particiones clásico solo puede manejar 4 particiones, ¿ya? Vale decir, C, digamos, quieres particionarlo, solo te permite hasta 4 particiones tu disco, ¿no? Por ejemplo, el C, el D, el E y el F, ¿no? Pero quieres más, ya no te permite el MBR, ya necesitas otro que ahora vamos a hablar, ¿ya? Y ahí aparece lo que se llama el GPT, que es el actualizado, ¿no? Miren, el MBR que hemos estado hablando es una reliquia de los primeros días de la tecnología de la PC. Se introdujo por primera vez el año 1983 y desde entonces ha sido un elemento esencial, sobre todo en los ordenadores con Windows, ¿no? El MBR es el primer sector físico de un portador de datos, como es mencionado, ¿no? Pero no solamente un disco duro, también una memoria USB en los pendrives, ¿ya? Que se utiliza para arrancar los ordenadores. MBR, este modelo de tablas de partición, ya lleva ya 30 años, ¿no? Ahora, con las nuevas tecnologías y las nuevas medidas de seguridad, como son los UEFI, ¿no es cierto? Hemos visto que el BIOS también ha sido reemplazado a partir de los UEFI, ¿no? Otros modelos de particiones se está abriendo hueco, entre ellos ahora el GPT. Entonces el MBR está siendo reemplazado por GPT, ¿ya? Con el fin de eliminar las limitaciones de las tablas de lo que tiene el MBR, ¿no? A ver, veamos la comparación entre ambos. MBR y GPT ambos tienen la misma misión de preparar nuestro disco duro para albergar y arrancar nuestro sistema operativo, ¿no? El primer sector, tanto en un disco MBR como en un disco GPT, es el sector MBR, ¿ya?
el GPT también tiene su respectivo MBR, pero ya es un componente dentro de la estructura que tiene el GPT, ¿ya? Eso por el tema de compatibilidad, ¿no? Con lo antiguo. Ocupa 512 bytes y contiene el código de arranque maestro, ¿no? La tabla de partición y la firma de arranque que marca el final del sector MBR. La información de este sector describe cómo se organizan las particiones, ¿no es cierto? Esto es clave en el dispositivo de almacenamiento. Por lo tanto, cuando está dañado, no podrá utilizar el disco hasta reconstruir MBR. ¿Ya? Bien. Si lo vemos a partir de esta figura, entonces, si estamos manejando el antiguo MBR, nuestro disco, nuestro hard disk, ¿no es cierto?, va a estar así organizado, ¿no? Aquí lo que tenemos, el MBR, ¿no?, que estamos considerando, y las particiones con las que podíamos hacer, ¿no? Bueno, y esa es la diferencia. Aquí solamente tenemos 4 particiones que podría manejar, ¿no? En cambio, en el GPT, miren, podemos N particiones realizar, no solo unas cuantas, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene el GPT, ¿no? Entonces, con el disco duro también va eso, ¿no? Hablemos más del GPT. El GPT es un nuevo estándar que está reemplazando al MBR y se caracteriza por utilizar indicadores únicos globales. La GPT sustituye, ¿no?, el MBR usado con el BIOS. GPT son las siglas, ¿no?, que tenemos ahí. Estamos hablando realmente de una tabla de particiones GPT. Entonces, mientras que BIOS utiliza MBR para gestionar el disco duro y el arranque del sistema, GPT está orientado a ser sistema propio para web. Conviene almacenar todos los datos relevantes del sistema operativo en los primeros sectores del disco duro, diseñados para ofrecer la mayor velocidad de lectura y escritura, ¿no? Ahora soporta unidades más de 2 terabytes, ¿no? Ya no como el MBR, ya podemos usar discos más de 2 terabytes. Y hoy en día esa es la tendencia, ¿no? Ya uno preferiría comprarse un disco duro de 4 terabytes, seguramente 8 terabytes, ¿no es cierto? Entonces todo ya tiene que ser por GPT, ¿no es cierto? Entonces esto los comparto porque nos vamos a encontrar bastante con este término y uno se va a cuestionar qué es GPT y por qué MBR. Ahora sí ya está claro, ¿verdad? Entonces permite un número casi ilimitado de particiones. El límite será el del sistema operativo. Windows permite, miren, hasta 128 particiones, ¿no? Lo puedes dividir tu disco duro hasta 128, imagínense, ¿no? Bueno, pero no es necesario tanto, ¿no? Con GPT obtendremos una mayor seguridad con nuestro disco duro. El tema de seguridad es importante, ¿ya? En cuanto a la pérdida de datos, en un disco MBR, los datos de partición y de arranque se almacenan en un solo lugar. Si esos datos se sobreescriben o se dañan, tendremos un problema. Por el contrario, GPT almacena varias copias de estos datos en el disco, por lo que es mucho más robusto y puede recuperarse si los datos sufren daño. Así que vamos por el GPT, ¿no? Entonces, el primer sector en un disco duro, en un disco GPT es también el sector MBR, ¿ya? Tiene MBR, ¿ya? Comienza el disco con una entrada MBR como meros propósitos de compatibilidad con los antiguos, y más por tema de compatibilidad lo tienen, ¿no? El segundo sector de un disco GPT almacena el encabezado de la tabla de partición, ¿ya? De la tabla de partición. Desde el tercer al 34 sector son las entradas de las particiones. Teóricamente puedes crear un número ilimitado de particiones en un disco GPT. Todo lo que estamos viendo aquí es el disco duro, ¿no es cierto? Y la forma como está organizado para que podamos usar nuestro disco duro. ¿Está bien? Bien, seguramente nos estamos preguntando, y bueno, si de repente yo lo tenía como MBR, ¿lo puedo cambiar a GPT? Sí, se puede. Suele ser fácil convertir los sistemas MBR a GPT y puede hacerse con las propias utilidades del sistema operativo, ¿no? En Windows puede hacer utilizando la herramienta de administración de discos. Para llegar a ella podemos abrir el panel de control, los pasos, ¿no? Una vez allí podemos hacer clic derecho en la unidad de almacenar correspondiente y seleccionarlo. La opción convertir en disco GPT, ¿ya? Entonces, con esta ventana, ¿no?, de administrador de disco, clic derecho, convertir en disco GPT. Lo podemos hacer, ¿ya? Bien, pero también tenemos también un utilitario, que es este ISUS, ya que lo pueden descargar a internet. Si convertimos un disco duro de MBR a GPT, ya no hay marcha atrás. Esto hay que tomar en cuenta. O sea, si lo has convertido en GPT, ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero más ganamos ventajas que otra cosa, ¿no?
Y si queremos repetir los cambios, tenemos que borrar el disco completo para crear la nueva tabla de particiones, ¿ya? Entonces no se pierde ninguna información, tal vez podemos estar susceptibles de eso también, ¿no? Para nada, ¿ya? Bueno, alguna vez vamos a tener, y ese es el percance que antes se tenía con lo que, con el MBR, justamente pasaba que los virus atacaban a este MBR, que es el primero que pone en orden, ¿no? Nuestro disco duro. Bueno, vamos a ver, una de las razones más comunes por las que un MBR puede corromperse es debido a la infección de malware, ¿no? Las paradas incorrectas también pueden conducir a la corrupción del MBR. En tales casos puede ejecutar la reconstrucción o reparación de MBR para solucionar problemas con el DVD de instalación de Windows. Es aconsejable hacer una copia de seguridad de MBR, ¿no? Entonces, muchas veces uno ha perdido datos, inclusive el disco, porque precisamente ese MBR que estamos hablando ha sufrido un grave ataque, ¿no? Entonces, los utilitarios que veíamos en HiRails, ¿no? También te permiten reconstruir este MBR, ¿no? Para que no lo tengas perdido, ¿ya? Entonces, en resumen, el MBR, que está también parte del GPT, que es el moderno, nos permite poner en orden, ¿no? Nuestro disco duro, ¿no? Para que inicialice, ¿ya? Bien, pero ahora lo que nos interesa, eso solamente era un preámbulo para entender, pero esto es lo que realmente nos interesa, ¿ya? Entonces, una vez que el MBR, ¿no es cierto?, hace ese paso, entonces ahora sí corresponde a lo que va a ser el cargado de lo que corresponde al sistema operativo, ¿no? Y hemos dicho que el sistema operativo entonces está guardado, ¿no?, dentro del disco duro, ¿no es cierto? Estaríamos hablando seguramente un promedio de cuánto. Más o menos vamos a asumir un gigabyte, ¿ya? Un gigabyte. Estamos hablando en el orden de cuánto. ¿Cuántos bytes ocupa un byte? Mega, hemos dicho 1.000.000, ¿no es cierto? Giga, 1.000.000.000, aproximadamente 1.000.000.000 de bytes, ¿no es cierto? 1.000.000.000 de bytes. O sea, estamos hablando de 8.000.000.000 de bits, ¿no es cierto? Pregunto, ¿cuánto tiempo tarda en cargar el sistema operativo desde el momento que pulsamos el botón de encendido de nuestra computadora? ¿En qué tiempo, más o menos, ven la primera imagen, ese sonido característico de Windows, ¿no es cierto?, que se despliega en nuestro monitor? ¿En qué tiempo les pasa a ustedes? En algún caso, de repente toma hasta un minuto, ¿no es cierto? 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, hasta inclusive hay situaciones extremas que 4 minutos uno tiene que estar esperando, ¿no? Ya sabe lo que le va a pasar, se toma el cafecito, va y regresa todavía, y, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que en ese tiempo de 1 minuto a 4 minutos, ¿cuántos bits se están cargando en ese momento? 8.000.000.000 de bits. ¿Se imaginan la cantidad de información que en un minuto o el tiempo? Entonces, ahora que nosotros sabemos la cantidad de información que se procesa, pues ya podríamos comprender a nuestros computadores el por qué tardan, ¿no? 8.000.000.000 de bits al cargar el sistema operativo, ¿no? Entonces, eh, la lectura de la información de los bits, que hemos dicho que es en cargas magnéticas, ¿no es cierto?, en cargas magnéticas, entonces tenemos este lector que precisamente lee esas cargas magnéticas, ¿no es cierto? Y está en función a las revoluciones, porque todo es dando vueltas, a las revoluciones de nuestro disco duro, ¿no es cierto? O sea, dependemos de la velocidad de revolución. Y vamos a ver que en eso tenemos nuestros discos que dan 3.000 revoluciones por minuto, y ahora las modernas que dan 7.200 revoluciones por minuto, ¿no? Vale decir, en un segundo, ¿cuántas vueltas estará dando? Aquí vamos a ver que se tratará de, ¿cuánto? A ver, 3.600 dividido entre 60. Estamos hablando de 60, ¿no es cierto?, revoluciones por segundo.
Decimos 1 y nuestro disco ha dado 60 vueltas, ¿se imaginan? Aquí, que es el doble, estará dando 120 revoluciones por segundo. Decimos 1 y ha dado 120 vueltas el disco. ¿Se imaginan esa velocidad? Aparentemente parece realmente súper veloz, ¿verdad? Decir 1 y que dé 120 vueltas, imagínense, ¿no? Pero sin embargo, no es suficiente esa velocidad. Es por eso que hay nuestros pobres computadores reciben malos tratos, patadas, puñetes. Han debido ver alguna vez esta computadora, ¿no es cierto? Y la pobre está procesando esta cantidad de información. Entonces, pasa que no es suficiente eso. Y les adelanto que el cuello de botella para no gozar de velocidad es precisamente este percance que tienen los discos duros. ¿Ya? Entonces, si todo trabajásemos en el disco duro, realmente pues no tendríamos la paciencia, ¿ya? Es por eso que se ha buscado otra alternativa, ¿ya? Para que el proceso sea mucho más rápida. ¿Y qué va? Pues ahí está lo que es la memoria RAM, ¿ya? La memoria RAM. Entonces la memoria RAM es también como el disco duro, ¿ya? ¿Ya? Pero trabaja con la tecnología de los pendrive, ¿ya? Entonces, lo mismo es a diferencia de los cassettes antiguos versus el DVD en cuanto a velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad de una memoria RAM es de 10 hasta 15 veces mucho más rápida que un disco. ¿Se imaginan? Entonces, incrementar la velocidad 10 veces. Entonces, es por ello que esta información de los bits del disco duro, es del sistema operativo, todas esas cargas, se tienen que trasladar a la memoria RAM para de esa forma trabajar mucho más rápido. Miren, aquí hay una tablita. Mira, un disco duro, miren, un disco duro de 7200 revoluciones por minuto puede procesar, miren, en lectura o bien en escritura un promedio de 120 megabytes por segundo. Una memoria RAM, miren, trabaja a 16.000 en promedio, ¿verdad? 17.066, estamos hablando de 120, 10 veces 1200, ¿no es cierto? En este caso, 120, 1200, 12.000, creo que inclusive más, a ver, veamos. 120, ¿verdad? Entonces, 10 veces va a ser 1200, ¿no es cierto? 100 veces va a ser 12.000. Ah, miren, 100 veces 100x. Si estamos hablando 17.000, ya estamos hablando algo casi de 150 veces. Esa es la diferencia entre la velocidad de un disco duro versus la velocidad con la que procesa la memoria RAM, ¿no? Entonces, por ello, es preferible si algo vamos a cambiar, por ejemplo, dentro del sistema operativo, realmente todo sería muy lento, ¿no? De trabajar tanto para la lectura como la escritura con esta velocidad. Por ello, la necesidad, sí o sí, de trasladar nuestra información a una memoria RAM para que trabajemos de 100, de 100, aquí estamos mal, de 100 a 150 veces mucho más rápido de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, por ello, si hacemos correr, y eso vamos a ir mencionando, ¿ya? Si hacemos, donde lo tengo, correr Word, ¿no es cierto? Que también Word va a estar guardado en términos de cargas magnéticas. Si hacemos correr Excel, también va a estar guardado en términos de cargas magnéticas. Si hacemos correr AutoCAD, también va a estar guardado en cargas magnéticas. Cualquier programa, todas van a estar guardados en términos de cargas magnéticas. Y cada una de ellas, ¿no? Cada uno de estos programas, sí o sí tienen que ser trasladados a la memoria RAM para trabajar con esa velocidad de 100 a 150 veces. ¿Ya? Entonces, todo programa se lleva del disco duro
a la memoria RAM, como estamos viendo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, recapitulando, el MBR lo que hace, ¿no es cierto?, es poner orden como está estructurado la información dentro del disco duro y luego pasa al cargado del sistema operativo. Cuando decimos cargado, nos estamos refiriendo trasladado del disco duro a la memoria RAM, ¿ya? Es por eso que seguramente ahora vamos a darnos cuenta, y por si no lo hemos hecho, por favor, cuando ustedes prendan el botón de encendido, escuchen, acérquense a la torre de su disco o abran la tapa, ahora que ya tenemos la confianza. ¿Y qué es lo que va a pasar? Primero, ya sabemos, el BIOS va a hacer la revisión de que todo está funcionando ok, y luego, segundo paso, vamos a ver y vamos a escuchar al pobre disco duro cómo es que va a ir dando N vueltas, ¿no es cierto? Y se escucha eso, el proceso, ¿no? Porque es una parte mecánica y lo vamos a ver a nuestro disco duro que está ahí dando por cada segundo 120 vueltas. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Se está trasladando bits ya por esta carretera del disco duro a la memoria RAM. ¿Ya? Eso es lo que llamamos el cargar. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que nuestra información está guardado en términos de cargas magnéticas, positivo, negativo, ¿no? Entonces, va de esa manera. Ahí lo tenemos también nuevamente, una vista, ¿ya? ¿Cómo se almacena la información en un disco duro? Entonces, disco duro o disco rígido también. Entonces, en inglés, hard disk, ¿no es cierto? Hard disk drive. Entonces, podemos encontrarlo de esta manera. Los discos son láminas rígidas recubiertas de un material capaz de aceptar cargas magnéticas. Los PC almacenan datos en discos duros en forma de serie de bits, como ya sabemos. Un bit se almacena como una carga magnética, ya sea positivo o negativo, en el revestimiento de óxido del plato de un disco. La información se almacena de forma aleatoria. Esta se va grabando en los espacios desocupados del disco duro en forma consecutiva. ¿Ya? Esto es muy importante. A ver, ¿qué queremos decir? Miren, se ha guardado Windows, ¿no es cierto? Vamos a suponer que aquí tenemos Windows. El momento que hemos instalado, ¿ya? Entonces, Windows está guardado aquí, ¿ya? En el disco duro. Entonces, de repente, posteriormente abrimos Word, ¿ya? En Word vamos a suponer que hemos creado un documento. Entonces, cuando decimos la palabra consecutiva, entonces esa información se guarda así. Voy a usar de Word que es color azul, ¿no? Entonces, he creado un archivo, entonces lo guardo ahí. Y ahí está el archivo de Word, ¿ya? También de repente, al mismo tiempo, he trabajado en Excel. Entonces, también lo que viene de Excel lo guarda posteriormente, ¿ya? En Excel algún archivo. Entonces, resulta que en Windows de repente no me gusta el fondo. He cambiado algo del fondo, ¿no es cierto? De mi pantalla, que eso es parte de Windows. Entonces, ese pequeño cambio que he hecho se guarda aquí, consecutivamente. Y de nuevo, en el Word se me ha ocurrido ese archivo, lo vuelvo a abrir, ¿no es cierto? Y hago un cambio. Entonces, ese pequeño cambio se va a guardar ahí, ¿ya? Entonces, nuevamente en Windows se me ocurre de repente haber cambiado, digamos, el fondo de las ventanas, que inicialmente de color amarillo, ahora quiero que se vean rojito. Entonces, un nuevo cambio así, Windows, ¿ya? Entonces, así se guarda de forma consecutiva. O sea, en realidad seguramente estamos viendo un desorden total, ¿no? De acuerdo a qué programa estás usando. Y esa es la desventaja del disco duro, ¿no es cierto? Lo guarda así, la información, ¿ya? Y ya vamos a ver cómo mejoramos eso después. Cuando el ordenador lee el disco, lo primero que se hace es leer el imantado del disco y traducir impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, ya sabes, lo guarda en términos magnéticos y esto se transforma en términos de impulso eléctrico, cargas positivo y negativo. Entonces, pero es que cada 8 de estos impulsos son para el ordenador un valor de 8 dígitos binarios y cada uno de estos valores se traduce transparentemente a una letra o bien un número que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, a principios de los años 80, una capacidad de 10 megabits se consideraba más que suficiente, imagínense antes, ¿no? Pero bueno, los tiempos cambian, ¿no?
Ahora, también hemos hablado de la velocidad de rotación, que puede ser 3.600 a 7.000, ¿no es cierto? Uno en la parte de la etiqueta del disco duro puede leer eso, ¿no es cierto? ¿De cuánto es? Ahí tenemos 7.200 revoluciones por minuto, ¿no? Pues estamos hablando de 120 revoluciones en un segundo, imagínense, ¿no? Bien, estos nuestros discos lo vamos a encontrar en dos tamaños, pueden ser de 2.5 pulgadas o 3.5, ¿no? Entonces, de 3.5 es para las PC y 2.5 son para las computadoras portátiles, ¿no es cierto? ¿Ya? Portátiles. No es lo mismo, ¿verdad? Son de diferente tamaño, como ya vemos. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Entonces ya hemos hablado, entonces nuestros archivos están guardados ahí y se guardan de forma consecutiva, ¿no? Bueno, con los discos duros hay una palabra que es formatear, que muchas veces usamos, ¿no es cierto? ¿Y qué es formatear? Formatear un disco significa establecer la estructura de la organización en que se van a distribuir los datos en el mismo. O sea, prepararlo para admitir información. ¿Y quién define este esquema estructura? Es el sistema operativo, ¿no? Entonces, al formatear un disco, estamos en realidad escribiendo en su superficie un patrón de unos y ceros como señales magnéticas. Este patrón divide al disco en pistas, los anillos concéntricos y sectores, divisiones de las pistas que a su vez se agrupan en clústeres, ¿no es cierto? Entonces, estamos preparando nuestro disco para poder recibir información, ¿no? Eso es lo que decimos con formatear, ¿no? O sea, toda esa información que estaba presente, ¿no es cierto?, se borra, ¿no? Ahora, como ya hemos visto el disco duro, ¿no es cierto?, es con carácter mecánico y ahora ya podemos ver cuán frágil es, ¿no es cierto? Realmente por eso hay que tener mucho cuidado con el transporte de nuestras computadoras, especialmente con la torre, ¿no es cierto? Y el que puede realmente salir dañado puede ser nuestro disco duro y eso implicaría perder toda nuestra información, imagínense, ¿no? Entonces, el daño físico causado a un disco duro puede ser de tipo mecánico o puede ser de tipo eléctrico, ¿ya? En términos simples, el daño físico se refiere a la destrucción o daño causado a un componente de hardware. Un disco duro es físicamente dañado debido al choque excesivo o haberlo hecho caer al suelo, roto, caído en el agua o fuego, ¿no? La recuperación de datos no siempre es exitosa y hay casos en los que este proceso no tiene resultado. O sea, si es físico, así como estamos viendo en esta imagen, por una parte ya toca olvidarnos de nuestra información, ¿no? Es imposible, es difícil en ese caso, ¿ya? Pero si es de tipo eléctrico lógico, eso sí vamos a poder salvar, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hay que cuidarlo a nuestro disco duro, ¿ya? Si son daños lógicos, los daños lógicos donde ocurre un desbalance de las cargas negativas y positivas, que ya son cargas magnéticas que hemos hablado en los sectores, que determina que se pierda la capacidad de ordenarse y la posibilidad de almacenar la información. Esta clase de daño sí es reparable en el 90% de los casos. Cuando se trata de daños menores, con formatear el disco duro o la partición donde se detecte el error, puede solucionarse el problema, ¿no? En otros casos es necesario un formateo a bajo nivel o formatear el disco en cero para eliminar las particiones y cualquier vestigio de información que quede en el disco duro, ¿no? Si es un problema entonces de daño lógico, el tema, ¿no es cierto?, de las cargas negativas y positivas, se puede resolver. Entonces, el utilitario que les he compartido, el Hiring, ¿no es cierto?, que podemos hacer correr directamente del pendrive, habíamos dicho. Entonces, podemos reparar, ¿ya?, nuestro disco duro si es que tendría un problema así lógico, ¿no? Nos permite, o sea, tienen herramientas para hacer un formateo a bajo nivel y otras herramientas que es el más peligroso y el que realmente tenemos que cuidar, ¿no? Nuestro disco duro, ¿ya? Entonces, se puede, ¿ya? Muy bien. Hablemos sobre el proceso de desfragmentación, ¿no? Hemos visto que nuestro disco duro, entonces, tiene una desventaja, ese hecho que hemos destacado, que la información se guarda de forma consecutiva, o sea, va a decir uno tras otro, ¿verdad? Así lo que venga.
Entonces, si abrimos Word, Excel, entonces de esa forma va a estar guardado, o sea, va a estar la palabra fragmentación, ya va a estar dispersa nuestra información, ¿ya? Fragmentación, ¿ya? La palabra fragmentación, ¿no es cierto? Da a entender, esto está fragmentado, o sea, vale decir, está disperso, ¿ya? Entonces, cuando nuestro disco duro, nuestra computadora lo tenemos 4, 5 más años, esa información está más dispersa, está más fragmentada. Es por eso que cuando la vez que lo hemos comprado nuestra computadora nuevita, de repente tardaba 40, 50 segundos en cargar el sistema operativo Windows, ¿no es cierto? Ya sabes, cuando nos referimos a la palabra cargar, es llevar del disco duro a la memoria RAM, ¿no? Ese cargado se realizaba 50 segundos y pasa el tiempo que resulta ahora ya le toma 1 minuto, pero pasa más el tiempo, ahora ya le toma 2 minutos. Pasa más el tiempo, ya le toma hasta 3 o más minutos. Y uno se pregunta y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Y esto es natural que te va a suceder, a todos nos va a suceder. ¿Por qué? Porque precisamente se está produciendo un fenómeno de la fragmentación, ¿ya? O sea, como hemos mencionado, en el caso del sistema operativo, Windows, originalmente cuando lo hemos cargado por primera vez, todo estaba guardado en un solo lugarcito, ¿verdad? Pero después resulta que los cambios que hemos hecho, que no me gusta el fondo, que lo voy a cambiar un fondo, entonces de repente el guardar está aquí. Después otro cambio de Windows y otro, ¿verdad? Entonces, cuando tiene que llevar a la memoria RAM, lo que tiene que hacer esa aguja, esa lectora, tiene que agarrar esto, tiene que agarrar esto, todo lo que está disperso lo tiene que buscar donde esté. ¿Se imagina si es más disperso? Le va a llevar más tiempo encontrar esto está allá, esto está aquí, ¿no es cierto? De repente hasta 100, 200 pedazos que tiene que buscarlo y llevarlo a la memoria RAM. Por eso es que tarda. Está dispersa tu información. ¿Se comprende? Ahora, de repente, una vez que has cargado Windows, ahora quieres cargar Word. Entonces, Word que antes tardaba en cargar en términos de segundos, ahora ya le toma minutos. Pasa que también Word está fragmentado, ¿cierto? Quieres de repente Excel, lo propio, tarda en cargar el programa, ¿no? Porque está fragmentada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo resolvemos ese percance para que no tarde? Ahora sí les voy a hablar de la solución que se llama la desfragmentación, o sea, el proceso inverso. De lo que está disperso, entonces hay que volverlos a juntar esos 100 pedazos de Windows para que ahora en una todo se encapsule en uno y el cargado sea pues mucho más rápido, no tenga que estar buscando esa información esparcida, ¿no es cierto? Entonces, la desfragmentación. Entonces, cuando un disco está no fragmentado, ¿ya? Está así, bonito como lo estamos viendo, ¿no? Pero cuando está fragmentado esa información está dispersa como estamos viendo ahí. El verde vamos a poner en todo lado está, ¿no? O viéndolo de esta manera, ¿no? Entonces, cada uno representa una parte, ¿no es cierto? Está totalmente disperso inicialmente y aquí de forma dinámica vamos a ver la desfragmentación se trata de ordenarlo, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente nuestra información está fragmentada, totalmente esparcida, desordenada, ¿no es cierto? Y si lleva más años nuestra computadora, está mucho más dispersa, ¿verdad? Está mucho más dispersa. Por eso es que tarda más. Entonces, ahora sí vamos a aplicar lo que es la desfragmentación. Entonces, la desfragmentación lo que hace es optimizar nuestro disco duro, ¿no? De algo vamos a concentrarnos en el rojo, que está ahí totalmente disperso en todas partes, ¿no? Totalmente desorganizada. Tras el proceso de desfragmentación, miren ahora qué bonito se ve, ¿no es cierto? Y cuando tiene que llevar la memoria RAM, ya no tiene que estar buscando
¿no es cierto? Hay la información totalmente dispersa y es fácil trasladar, ¿ya? Y eso es la desfragmentación. Muy bien, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos para desfragmentar? Entonces, todo sistema operativo tiene por defecto este utilitario dentro del sistema operativo, ¿ya? Entonces, lo único que hacemos es buscar en el utilitario, ¿no es cierto? Ponemos desfragmentar, nos va a aparecer esto, ¿ya? Desfragmentar y optimizar unidades. Entonces, y ejecutamos este utilitario, ¿no? Al ejecutar, justamente nos va a hacer primero un análisis completo, ¿no? Nos va a mostrar, así como estamos viendo esta ventana, cuán esparcida está tu información, cuán fragmentada está tu información, ¿verdad? Y el sistema te va a sugerir y te va a decir, su disco requiere desfragmentar. Y si te lo has comprado recién hace un mes, no has usado mucho, te va a decir, su disco está en buenas condiciones, usted no necesita desfragmentar, ¿ya? Entonces, si requiere, entonces uno coloca ejecutar y va a procesar la desfragmentación, ¿no? Entonces, depende la cantidad de años que lo tengas y depende el uso, ¿ya? Por lo general, si lo has usado bastante, un promedio de 2, 3 años, ¿no es cierto? Entonces, la desfragmentación, todo depende del grado, cuán fragmentado está, te puede tomar de repente 10 horas, ¿ya? Unas 10 horas, poner en orden, ¿ya? Entonces aquí les sugiero que esto lo hagan por la noche, antes que te vayas a dormir, ¿no es cierto? De repente 9, 10 de la noche, utilice y listo. Entonces toda la noche hasta el día siguiente va a estar procesando tu computadora, va a estar desfragmentando, ¿ya? Si tienes más años o más uso, hasta te puede tomar, ¿ya? También ahora depende de la capacidad de tu disco duro, ¿ya? Les cuento que hace poco mi disco duro, que es de 4 terabytes, ¿ya? He pasado al proceso de desfragmentación, ¿ya? Y me ha tomado no solo 10 horas, me ha tomado 5 días, ¿ya? Pero bueno, con descansos, porque, o sea, 5 noches, ¿ya? Toda la noche me avisaba en qué porcentaje estaba, ¿no? La primera noche me ha llegado al 20%, la siguiente noche, la otra 40% y así sucesivamente, ¿ya? Realmente mi disco estaba una pena, ¿no? Entonces puede tomarte más tiempo de acuerdo al grado de fragmentación de tu información, ¿ya? Entonces, y realmente desde ese momento nuevamente es recuperar mi velocidad porque se nota al momento, ¿no? Lo, lo que tarda en procesar. Quieres guardar un archivo y te tarda, ¿no? Quieres abrir un archivo y te toma tiempo, o sea, realmente la paciencia, ¿no? Quieres abrir un programa y también, ¿no? Y esos son los síntomas que uno ve. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la desfragmentación consiste en reagrupar los fragmentos de los archivos que se encuentran dispersos en el disco duro a fin de optimizar el tiempo de acceso, ¿no? La lectura y escritura secuenciales del sistema de archivos fuertemente fragmentados se ralentiza, es lo peor, ¿no? Debido a que aumenta el tiempo necesario para que los cabezales del disco se muevan entre los fragmentos y esperen a que el disco gire hasta la posición de lectura, ¿no? Entonces, fragmentación, todo disperso, y desfragmentación, ahora sí, todo organizadito. Una parte para lo que es Windows, otro que es Excel, Word, ¿no? La cantidad de paquetes que tengas, ¿no? Bueno, también les sugiero, a mí me ha sucedido de que por alguna razón el programa interno del sistema operativo para desfragmentar no daba. Me decía todo ok, y no le he creído, ¿no? Que todo esté ok, no sé, algo raro ha pasado. Entonces, pero porque yo sentía la lentitud, lo que le estoy hablando, lo último que he hecho, ¿no? Sentía la lentitud, ¿no? Y bueno, ahí da siempre un poco estos conocimientos, ¿no? Y dije, no, algo raro, ¿no? No puede ser que me diga ok y sin embargo está tan lento, ¿no es cierto? Abría algo y me tardaba. Bueno, no tenía problemas con los programas, ya les voy a contar por qué. Más era con abrir archivos, ¿no? O guardar archivos.
Y he buscado dentro de internet y justamente de varias, siempre intento buscar el mejorcito y esta de Frag, que les recomiendo, ¿ya? Entonces, con carácter gratuito lo he abierto y cierto, esto me ha dicho, sí, su disco tiene problemas y con esto he procesado la desfragmentación, ¿ya? Porque me parecía medio raro, no sé qué tendría, ¿ya? Entonces, si algo les pasase, entonces también les recomendaría eso, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo Por claro? mi parte, todo claro, ingeniero. Ya, excelente. Muchas gracias, Dalí. Bien, entonces proseguimos. Particiones. Hablemos de las particiones. ¿Ya? Una pregunta, ¿y por qué tenemos que particionar nuestro disco? Yo les recomiendo particionar su disco. Y precisamente tiene que ver con los virus informáticos. ¿Ya? Y hablemos un poco de los virus. ¿Ya? Un virus informático es un tipo de programa, ya un tipo de programa escrito para modificar el funcionamiento de un equipo. Además está diseñado para propagarse de un equipo a otro, ¿ya? Los virus se insertan o se adjunta a un programa o documento legítimo que admite macros a fin de ejecutar su código. Y ahí lo vemos, ¿no? Y aquí están los virus. Pero el conjunto de todos estos que nos hacen daño se llaman los malwares, ¿ya? Y uno de ellos está nuestro virus. Hay de todo, ¿ya? Como podemos ver, ¿no? A ver, me dan un minutito, creo que tenía que mostraros unos videos. Sí, les mostraré. Primero, algo que se me ha pasado y ahorita estoy recordando un video del disco duro, ya que hemos hablado, pero con esto va a estar mucho más comprendido. Un segundito, por favor, para compartirles. Atento. El ordenador es la herramienta de la edad moderna. Trabaja con imágenes, sonidos, números y palabras. Por suerte, también guarda el trabajo, así que cuando apagamos el ordenador no perdemos todo el material. El trabajo del disco duro que hay dentro del ordenador es guardar y recuperar información a gran velocidad. El disco duro es un sorprendente milagro de la tecnología informática. Puede almacenar cantidades astronómicas de datos. Es un aparato pequeño, pero increíble, que comprime muchísima información en un espacio ínfimo gracias a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Bien, ¿y cómo funciona? Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante, los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5.000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato.
sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 kilómetros por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por dos fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada uno o cero se llama bit. Los bits tienen más o menos valor según la orientación de su campo magnético, positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad, una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio extremadamente pequeño. Cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Eso sí que es ahorrar espacio. Un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información a velocidades que desafían la comprensión. Gracias al poder del magnetismo, la brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad. La verdad es que el disco duro es un maravilloso aparato de reducción que comprime montañas de datos en pequeños bits con tan solo pulsar una tecla. Esta obra maestra de la ingeniería ha sobrepasado las fronteras de la física, bit a bit. Muy bien, entonces eso nos va a permitir comprender mejor. Ahora veamos el tema de los virus. Escuchamos hablar del término virus o virus informático. Por ejemplo, cuando nos referimos a un equipo que está infectado, cuando un antivirus detecta archivos maliciosos o cuando el navegador bloquea una descarga potencialmente peligrosa. Antes de hablar de los virus, tenemos que saber que los virus son solo una pequeña porción de lo que creemos que son. Existe una clasificación mucho más general que son los malwares. Un malware o software malicioso es un programa que tiene por objetivo infiltrarse, robar información o dañar un dispositivo o sistema de información. Dentro de esta categoría entran los gusanos, zombies, troyanos, spywares, adwares, ransomwares y muchos más. Ahora, ¿qué son cada uno de estos? Empecemos con los virus. Un virus es un código malicioso que tiene por objetivo alterar el correcto funcionamiento del dispositivo. Necesita la intervención del usuario y se ejecuta sin su consentimiento. Esto significa que el usuario lo ejecuta sin querer y encima no se da cuenta. Suele esconderse en un archivo .exe y propagarse infectando a otros archivos del mismo dispositivo. Hoy en día no son tan frecuentes porque los ciberdelincuentes tratan de controlar su distribución y así evitar que caigan rápidamente en manos de productores de antivirus. Recomiendo descargar ejecutables de fuentes oficiales, analizar los .exe con el antivirus antes de ejecutarlos y evitar ejecutarlos como administrador. Gusanos.
Un gusano es otro tipo de malware que se propaga, pero esta vez en la red, es decir, que se propaga infectando a otros dispositivos. A diferencia de los virus, no necesitan intervención del usuario, ni modificar archivos para infectar un equipo. Y tampoco tienen que hacer que el ordenador funcione incorrectamente, lo que los hace más difícil de detectar. Para detectarlos, podés utilizar el escaneo de los antivirus, podés revisar los procesos que consuman muchos recursos y encontrar mensajes que tu equipo ha enviado sin tu permiso por correo o por redes sociales. Recomiendo no abrir nada proveniente de correos o mensajes en redes sociales que no sean de confianza. Zombies. Son de la familia de los gusanos, pero un poco más evolucionados. Los zombies serían gusanos que se mantienen en los dispositivos infectados esperando órdenes de su creador. Los ciberdelincuentes reclutan un ejército de zombies para próximamente darle la orden para realizar algún tipo de ataque como spam masivo, denegación de servicio o difundir malware. Troyanos. Los troyanos se asemejan a los virus, pero su función es diferente. Mientras que los virus suelen ser destructivos, los troyanos buscan ejecutar acciones ocultas hasta lograr abrir una puerta trasera o backdoor para que otros malwares puedan acceder al dispositivo. Los troyanos se disfrazan de archivos legítimos para llegar a un dispositivo. De ahí su nombre, troyano, haciendo referencia al famoso caballo de Troya que logra entrar legítimamente para hacerse un hueco entre las defensas de su víctima y así lograr que otros malwares ingresen. Recomiendo evitar el uso de cracks, ya que estos casi siempre tienen troyanos. Muchas veces los cracks funcionan, pero a tus espaldas están dejando una puerta abierta para que tu ordenador se infecte con otro tipo de malware. Spyware. Es otro programa que se instala en los dispositivos. Trabaja a escondidas del usuario, ocultando todo tipo de rastros. Tiene por objetivo recolectar información sobre el usuario, monitorear y recompilar datos sobre las acciones realizadas en un dispositivo, el contenido del disco duro con memoria, las aplicaciones instaladas o todo lo que el usuario hace en internet. También filma a través de la cámara o de la webcam, toma capturas de pantalla y graba voz con los micrófonos. Toda esta información luego es enviada al atacante. Recomiendo tapar las cámaras cuando no se usen y apagar los micrófonos cuando no se estén usando. Adware. Los adware tienen por finalidad meterse en un ordenador y empezar a mostrar publicidad al usuario, ya sea cuando navega por internet o en forma de pop-up. Se suelen instalar en programas que luego se difunden gratuitamente. Los adwares, más que maliciosos, son molestos. Ransomware. Los ransomware fueron ganando fama en los últimos años. En resumen, este tipo de malware encripta los discos duros, haciendo que el usuario no pueda acceder a sus archivos o directamente no pueda acceder al sistema operativo. Luego de encriptar, te pide un rescate, en el que tenés que enviar dinero a los ciberdelincuentes para que ellos te den la clave y así puedas desencriptar los datos. Recomiendo que si te pasa esto, o le pasa a tu empresa, no pagues ningún rescate y no te dejes asustar. Hoy en día son muy pocos los ransomware a los que no se les ha encontrado la forma de desencriptar sin la clave. Existen herramientas y tutoriales en internet para revertir el daño ocasionado por cada ransomware. Incluso si pagas, pueden no darte la clave o que debido al tamaño de algunos archivos muy grandes, el proceso de desencriptado falle, dañando así permanentemente el archivo. Todo esto se puede prevenir haciendo backup o respaldo, ya sean en la nube o en otros dispositivos. En conclusión, existen gran cantidad de tipos de malware. Aquí solo nombramos algunos de los más conocidos y relevantes. Incluso hoy en día, los malware son tan avanzados que suelen combinar funcionalidades haciéndolos mucho más potentes y peligrosos. Pero lo importante es que ya sabes cómo evitar, cómo protegerte y sobre todo sabes que si están hablando de virus, se están refiriendo erróneamente a esto cuando en realidad cree referirse a todo esto. Espero que hoy hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó este video, hacémelo saber dándole like. Bien, lo apropiado es usar malwares, ¿no? Para referirnos a todos. Bien, entonces ya hemos visto el tema de los virus informáticos. Ahora, justamente las infecciones, como nos han hablado, viene por mensajes dejados en redes sociales, hay que tener mucho en cuenta eso. Archivos adjuntos en los mensajes de correo electrónico, no es abrir cualquiera, ¿no? Sitios web sospechosos, ¿no es cierto? En mi caso, por ejemplo, utilizo algo para proteger en las páginas, ¿no es cierto? Y hay páginas que dicen tiene que desactivar su adblock, pero prefiero a tener virus, ¿no es cierto? A estar con dolores de cabeza, ¿no? Al insertar USB, DVDs o CDs con virus, ¿no? De que vamos a tener infección siempre, ya les he hablado justamente de Shadow Defender, ¿no es cierto? Lo que es Acronis, o sea, para defendernos, ¿no?
Descarga de aplicaciones o programas de internet o anuncios publicitarios o falsos, ¿no? Así como esto, ¿no? Es uno de los felices ganadores del premio de hoy. Bien. ¿Cómo infecta un virus el computador? El usuario instala un programa infectado en su computador. La mayoría de las veces se desconoce que el archivo tiene virus, ¿no es cierto? El archivo malicioso se aloja en la memoria RAM de la computadora, así el programa no haya terminado de instalarse. El virus infecta los archivos que se estén usando en ese instante, ¿no? A partir de la memoria RAM. Cuando se vuelve a prender el computador, el virus se carga nuevamente en la memoria RAM y toma control de algunos servicios del sistema operativo, lo que hace más fácil su replicación para contaminar cualquier archivo que se encuentre a su paso, ¿no? Entonces, generalmente el ataque justamente de los malwares van donde se encuentra el sistema operativo, donde corren los programas, el programa principal y todo, ¿verdad? Entonces, al C. Y muchos de estos malwares inclusive te destruyen totalmente, te pueden destruir información, ¿no? Entonces, por eso es muy peligroso que el manejo de tus documentos, el manejo de tus fotografías, videos, todo lo que tú manejes de carácter personal, ¿no es cierto?, puedas perderlo junto al sistema operativo, ¿no? Por eso es la razón por qué conviene particionar el disco, ¿ya? Entonces, en el C vamos a suponer todo lo que es Windows y todos los programas, Word, Excel, AutoCAD, todos los programas que instalemos que estén en la unidad C. Y el resto lo guardamos en otras partes. Puede ser D que lo particionemos para guardar solo documentos. El F, todo lo que está relacionado a música y videos. O G, películas, o sea, las N que tú quisieras, ¿no es cierto? Y eso ya hemos visto que el GPT nos permite, pues, particionar en más, ¿no es cierto? Nuestro disco duro estaría particionado. ¿De acuerdo? ¿Cómo particionamos? Pues lo que les sugiero es este programa que ya les he hablado, ¿no es cierto? Realmente es buenísimo para lo que corresponde al manejo de particiones, ¿ya? Casos que lo pueden encontrar, ¿no? Y descargar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es fácil el proceso, nos va a salir una ventana como esto, y vamos a suponer que lo tenemos aquí, nuestro disco en consideración. Entonces no es más que especificar que queremos crear otra partición y ponemos Enter y con todo eso ya el equipo se encarga de dividirlo en partes, así de fácil, ¿no? Lo que uno tiene que hacer para particionar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el tiempo ya no nos está dando, entonces tenemos algunas cosas más que hablar que vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? Entonces, es muy recomendable particionar nuestros discos, queridos estudiantes, para no sufrir pérdidas de documentos, fotografías, imágenes importantes para nosotros. ¿Está bien? Muy bien, les agradezco por la atención. Nos vemos la siguiente clase. Tengan una linda noche. Hasta luego.